Era pleno verano, y el aire caliente se mezclaba con el olor a madera húmeda que provenía del lago. Desde que me mudé a este pequeño pueblo a las afueras de Guadalajara, había buscado tranquilidad. Tras mi divorcio, necesitaba un lugar donde pudiera recomponerme lejos de la mirada curiosa de conocidos. El bungalow junto al lago ofrecía justo eso: aislamiento y silencio. No conocía mucho a mis vecinos, pero había uno que destacaba, tanto por su amabilidad como por su aura intrigante. Su nombre era Marcos. Alto, con la piel curtida por el sol y manos ásperas que delataban su trabajo como carpintero, tenía esa mezcla de rudeza y calidez que resultaba imposible ignorar. En nuestras pocas interacciones, siempre había sido cortés, aunque sus ojos oscuros parecían tener algo más que decir cada vez que se encontraban con los míos. Esa tarde, mientras regaba las plantas del porche, escuché pasos en el sendero que conectaba nuestros bungalows. Al girarme, lo vi acercarse, con su camisa de cuadros remangada y una sonrisa que, aunque sutil, iluminaba su rostro. «Buenas tardes, Mariana», saludó, llevando en la mano una caja de herramientas. Su voz era profunda, casi como un ronroneo. «¿Te importaría si reviso tu puerta trasera?» Escuché que chirría cada vez que la abres. Me sorprendió que se hubiera fijado en eso. Admití que sí, pero no creía que fuera algo de qué preocuparse. Sin embargo, no iba a rechazar su ayuda. «Claro, si no es molestia», dije, limpiándome las manos en el delantal. Marcos pasó junto a mí, y pude oler la mezcla de sudor, madera y algo que no supe identificar, pero que me resultaba atrayente. Mientras él trabajaba, yo permanecía a una distancia prudente, observando cómo desmontaba la cerradura. Sus manos se movían con precisión, sus músculos tensándose bajo la piel bronceada. Algo en su concentración era hipnótico. «Está un poco desgastada, pero puedo ajustarla», comentó mientras sacaba unas pequeñas herramientas de la caja. Luego giró la cabeza hacia mí, y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera leer mis pensamientos. «Este lugar debe ser tranquilo para alguien como tú, pero a veces la soledad tiene su precio, ¿no?» Me quedé helada por un momento, sin saber qué responder. Había dado en el blanco. «Sí, pero creo que lo prefiero así», respondí finalmente, intentando desviar mi mirada hacia el jardín. Marcos asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Terminó su trabajo en silencio, pero la tensión en el aire era palpable, como si ambos estuviéramos caminando sobre una cuerda floja que amenazaba con romperse en cualquier momento. Cuando terminó, se incorporó y limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano. «Ya está. Funciona como nueva». Le agradecí, ofreciéndole un vaso de agua fría que aceptó con una inclinación de cabeza. Mientras bebía, su mirada volvió a posarse en mí, esta vez con una calma casi desafiante. «Voy a pasar unos días trabajando en mi bungalow. Si te apetece, podrías darte una vuelta. Quizá encuentres algo interesante en lo que estoy trabajando». La propuesta era simple, pero la forma en que lo dijo, ese tono bajo y medido, sugería mucho más. «Tal vez pase», respondí, sintiendo un calor en mis mejillas que no tenía nada que ver con el clima. «Te espero», dijo, antes de marcharse con pasos firmes que resonaron en el sendero. Me quedé en el porche, observando cómo desaparecía entre los árboles, mientras algo dentro de mí despertaba. Una curiosidad que sabía que no podría ignorar por mucho tiempo. Esa noche, el silencio habitual del bungalow fue reemplazado por el eco de nuestras breves palabras. ¿Qué habría querido decir realmente? ¿Era una simple invitación? ¿O había algo más detrás de esa mirada penetrante? Sin darme cuenta, mis pensamientos estaban llenos de él, y una parte de mí no podía esperar para descubrir
qué me aguardaba en ese bungalow vecino. El día siguiente amaneció con una brisa ligera que agitaba las copas de los árboles. El lago estaba en calma, reflejando un cielo despejado que invitaba a perderse en su serenidad. Me desperté temprano, incapaz de quitarme a Marcos de la cabeza. La curiosidad, mezclada con algo más profundo, me impulsó a tomar una decisión. Después de desayunar, me aventuré hacia su bungalow. El camino serpenteaba entre árboles altos y frondosos, y pronto vislumbré su casa. Marcos estaba en el porche, tallando algo en un banco de trabajo improvisado. No estaba solo. A su lado, un hombre de cabello castaño y rostro jovial le ayudaba a sostener una tabla de madera. Reconocí a Raúl, otro vecino de la zona, más joven, probablemente en sus 30, siempre amigable y dispuesto a charlar. «Mariana», exclamó Marcos al verme. «Llegaste justo a tiempo». Raúl levantó la mirada y me dedicó una sonrisa abierta. «Así que esta es la vecina de la que tanto hablas». «Encantado, Mariana». Marcos le lanzó una mirada de advertencia, pero Raúl solo rió y me ofreció la mano. «No le hagas caso», dijo Raúl. «Soy inofensivo, a diferencia de este hombre, que tiene una habilidad especial para meterse en problemas». «¿Ah, sí?», respondí, sintiendo el calor subirme a las mejillas. Marcos intervino rápidamente. «Estamos construyendo una pequeña estantería para mi sala. Raúl vino a ayudarme porque, según él, soy un desastre organizándome». «Es verdad», confirmó Raúl. «Este lugar necesita un poco de orden». La dinámica entre ellos era relajada, como si fueran viejos amigos. Pero había algo en la forma en que Marcos me miraba, un contraste con la ligereza de su conversación con Raúl. «¿Te importa si echo un vistazo?», pregunté, más para romper el hielo que por auténtica curiosidad por el proyecto. «Claro, pasa», dijo Marcos, apartándose para dejarme espacio. El bungalow era acogedor, lleno de pequeños detalles que revelaban el carácter de su dueño. Herramientas organizadas en un rincón, libros sobre carpintería y naturaleza apilados en un mueble, y una gran ventana que ofrecía una vista perfecta del lago. «Impresionante, ¿no?», preguntó una voz femenina detrás de mí. Me giré y vi a Elena, la esposa de Raúl, entrando con una cesta de frutas. Era menuda, con una sonrisa cálida y ojos que parecían captar cada detalle. «Traje algo para picar», dijo, dejando la cesta sobre una mesa. Luego me miró con una expresión cómplice. «Marcos siempre presume de lo que hace, pero esta vez creo que se ha superado». Marcos negó con la cabeza, pero no replicó. Parecía más concentrado en observar mi reacción que en lo que Elena decía. Nos sentamos todos en la sala, compartiendo las frutas mientras la conversación fluía. Raúl y Elena hablaban con naturalidad, como si nos conociéramos de toda la vida. Pero incluso en medio de la risa y los comentarios ligeros, sentía la presencia de Marcos, su atención fija en mí de una manera que parecía iluminar cada rincón de mi ser. En un momento la puerta principal se abrió, y entró una mujer de cabello corto y actitud segura. Reconocí a Silvia, otra vecina, conocida por ser directa y algo impredecible. «¿Ya estás reclutando a medio pueblo para tus proyectos?», bromeó mientras saludaba a todos. «Mariana se ofreció voluntaria», respondió Marcos sin perder la compostura. «Oh, ¿es así?», dijo Silvia lanzándome una mirada que no supe cómo interpretar. La tarde continuó entre charlas, el sonido del martillo contra la madera y las bromas constantes de Raúl y Silvia. Sin embargo, cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía que entre Marcos y yo existía un lenguaje propio, algo que nadie más podía percibir. Finalmente, cuando el sol comenzó a bajar, el grupo empezó a dispersarse. Raúl y Elena se despidieron primero,
seguidos por Silvia, quien no dejó pasar la oportunidad de darme una última mirada enigmática. Cuando quedamos solos, el ambiente cambió. «Gracias por venir», dijo Marcos, su tono más bajo, casi íntimo. «No fue nada», respondí, aunque sabía que mentía. Había sido más que eso, y ambos lo sabíamos. «Si alguna vez necesitas ayuda con algo, lo que sea, ya sabes dónde encontrarme». Había una promesa implícita en sus palabras, algo que quedaba suspendido en el aire entre nosotros. Mientras caminaba de regreso a mi bungalow, con la luz del atardecer bañando el paisaje, no podía evitar sentir que aquel día había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. La mañana siguiente me encontraba preparando café cuando escuché un golpe suave en la puerta. Al abrirla vi a Silvia, con un libro bajo el brazo y una sonrisa amplia que no llegaba del todo a sus ojos. «Mariana, buenos días. ¿Te importa si paso?», preguntó con una amabilidad que parecía ocultar una intención más profunda. «Claro, adelante». Silvia entró y miró a su alrededor, examinando el bungalow con una atención que me puso un poco nerviosa. «Quería traerte esto», dijo extendiendo el libro. «Es sobre aves locales. Marcos mencionó que te interesa la naturaleza». «Gracias, es muy considerado de tu parte». Silvia me dedicó una mirada cargada de significado mientras tomaba un sorbo del café que le ofrecí. «¿Te gusta Marcos?», preguntó abruptamente, su tono tan directo que me dejó sin palabras por un momento. «¿Qué? No... Bueno, no sé de qué hablas». «Tranquila, no me malinterpretes. Solo digo que es un hombre interesante. Pero ten cuidado. No siempre es fácil lidiar con alguien como él». Su comentario quedó flotando en el aire, y aunque intenté cambiar de tema, no podía evitar pensar en sus palabras mientras ella seguía hablando de trivialidades. Finalmente, Silvia se despidió, dejándome con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Esa tarde, decidí salir a caminar. Los senderos que rodeaban el lago eran perfectos para despejar la mente. En el camino, me crucé con Elena y Raúl, quienes llevaban una canasta de picnic. «Mariana», exclamó Elena con entusiasmo. «¿Por qué no te unes? Vamos a pasar la tarde junto al lago». No tenía un plan concreto, así que acepté. Caminamos juntos hasta una pequeña explanada donde el agua brillaba bajo el sol. Allí también encontré a dos figuras familiares. Andrés, el dueño de la única cafetería del pueblo, y su prima Laura, una joven reservada que a menudo ayudaba en el negocio. «¿Interrumpo algo?», pregunté al verlos instalar una manta cerca. «En absoluto. Mientras más, mejor», respondió Andrés con su habitual sonrisa amable. Nos sentamos en un círculo improvisado, compartiendo comida y anécdotas. Laura hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus observaciones eran agudas y llenas de humor. Mientras todos reían, me sentí más conectada con el grupo, aunque una parte de mí seguía buscando algo más en el entorno, algo que no podía identificar. Al rato, el sonido de pasos acercándose nos interrumpió. Levanté la vista y vi a Marcos aparecer entre los árboles, con una bolsa al hombro. «¿Me perdí de algo?», preguntó, y su mirada se cruzó con la mía casi de inmediato. Elena le saludó animadamente mientras Raúl le hacía espacio en el círculo. Marcos se sentó a mi lado, el calor de su presencia haciéndose notar, incluso antes de que hablara. «¿Te está gustando el pueblo?», me preguntó en voz baja, casi en un susurro que eludía a los demás. «Sí, es tranquilo. Aunque, sinceramente, todos aquí parecen estar muy atentos a lo que hago», respondí, intentando bromear, pero sintiéndome ligeramente expuesta. «Es un lugar pequeño», dijo con una sonrisa, «pero no dejes que eso te abrume». Mientras la conversación grupal continuaba, noté que Silvia había llegado en algún momento, sentándose cerca de Raúl
y observando a Marcos y a mí con una expresión que no supe interpretar. Andrés y Laura, por su parte, parecían ajenos al subtexto que flotaba en el aire, enfrascados en una discusión sobre recetas de café. Cuando el sol comenzó a ponerse, el grupo empezó a dispersarse. Andrés y Laura regresaron a la cafetería, y Silvia ofreció llevar a Elena y Raúl de regreso en su auto. ¿Tú cómo vuelves?, preguntó Marcos cuando nos quedamos solos junto al lago. Caminaré. No está tan lejos. Él asintió, pero en lugar de despedirse, se quedó en silencio, mirando el agua. Después de unos momentos habló. ¿Te gustaría ver algo? Su tono era tranquilo, pero había algo en su expresión que me hizo sentir que no estaba hablando de algo tan simple como el paisaje. ¿Qué tienes en mente? Ven conmigo. Me llevó por un sendero apenas visible entre los árboles. Tras unos minutos de caminar en silencio, llegamos a una pequeña cabaña abandonada, oculta por la vegetación. La encontré hace años, explicó mientras abría la puerta, revelando un espacio sencillo pero acogedor. A veces vengo aquí a trabajar o simplemente a pensar. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, bañando la habitación en un resplandor dorado. Me senté en una silla vieja mientras él encendía una lámpara de aceite. «Es un lugar increíble», dije, rompiendo el silencio que se había vuelto casi opresivo. Marcos se inclinó contra el marco de la puerta, sus ojos estudiándome con una intensidad que me hizo estremecer. «Es más increíble ahora que estás aquí», respondió, y su voz baja resonó en el pequeño espacio, llenándolo de una electricidad que no podía ignorar. En ese momento, sentí que algo había cambiado entre nosotros. El aire estaba cargado, y aunque la racionalidad me decía que debía irme, no pude evitar quedarme, esperando ver hasta dónde nos llevaría aquella tarde en la cabaña. La cabaña se llenó de un silencio espeso mientras la tenue luz de la lámpara oscilaba, proyectando sombras en las paredes. Marcos permanecía de pie, su mirada fija en mí, mientras yo intentaba procesar la intensidad del momento. Antes de que pudiera decir algo, escuché pasos y voces que se acercaban desde el exterior. «Marcos, ¿estás ahí?». La voz de Raúl rompió la tensión, seguida por el inconfundible timbre alegre de Elena. Marcos suspiró y se apartó de la puerta justo cuando Raúl y Elena entraron, seguidos de Silvia, quien no parecía sorprendida de encontrarnos juntos. «¿Qué hacéis aquí tan solos?», preguntó Elena con una sonrisa, aunque su tono dejaba entrever curiosidad. «Le estaba mostrando el lugar a Mariana», respondió Marcos con calma. «Bueno, espero que no les moleste que nos unamos», intervino Silvia mientras dejaba caer su bolso sobre una mesa. «Este sitio es perfecto para una pequeña reunión. No pasó mucho tiempo antes de que la cabaña se llenara de actividad». Raúl y Elena comenzaron a desempacar una botella de vino y algo de comida que habían traído, mientras Silvia inspeccionaba los muebles y lanzaba comentarios sarcásticos que parecían dirigidos más a mí que a nadie más. Poco después, Andrés y Laura llegaron inesperadamente, atraídos por la noticia de la reunión improvisada. Andrés traía una guitarra, y Laura llevaba un termo con café recién hecho. «Este lugar tiene buen ambiente», comentó Andrés mientras afinaba las cuerdas. «¿Seguro que no tienes fantasmas aquí, Marcos?» «Solo fantasmas del pasado», respondió Marcos con una sonrisa enigmática, lo que provocó risas nerviosas entre algunos. La pequeña cabaña, que antes parecía un refugio tranquilo, ahora bullía de vida. Raúl y Elena discutían animadamente sobre qué canciones tocar, mientras Laura servía café para todos y Andrés comenzaba a tocar acordes suaves. Silvia, por su parte, se había acomodado junto a Marcos, quien parecía entretenido con sus comentarios, aunque de vez en cuando su mirada regresaba a mí. La noche cayó rápidamente,
y la cabaña se iluminó con la luz cálida de la lámpara y un par de velas que Elena había traído. Mientras Andrés tocaba una balada lenta, me di cuenta de que la conversación había disminuido, dejando lugar a un ambiente cargado de algo más profundo. «Mariana, ¿qué te parece este lugar?», preguntó Silvia de repente, rompiendo el silencio. Sus ojos estaban fijos en mí, brillando con una mezcla de desafío y curiosidad. «Es especial. Tiene algo único». «Sí, tiene ese efecto», dijo Silvia cruzando las piernas y apoyando un codo en la rodilla. «Aunque creo que depende de con quién estés». Su comentario, aparentemente inocente, hizo que todos en la habitación se miraran entre sí, como si percibieran algo en el aire que yo aún no entendía del todo. De repente Laura, quien había estado tranquila hasta ahora, tomó la palabra. ¿Alguna vez han sentido que un lugar guarda secretos? Como si tuviera memoria propia. Su voz, suave pero llena de intención, hizo que todos prestaran atención. ¿Memoria?, preguntó Andrés con una ceja levantada. ¿Te refieres a energía? Laura asintió lentamente, y el ambiente en la cabaña pareció tensarse. Tal vez no sean los fantasmas de los que hablaste antes, Marcos, continuó Raúl con una sonrisa. Tal vez sea algo más interesante. Si este lugar guarda secretos, es porque la gente los trae aquí, respondió Marcos con un tono que parecía llevar un mensaje oculto. Mientras todos se reían o discutían sobre el tema, no podía ignorar la sensación de que yo misma era parte de ese secreto. Había algo en la forma en que Marcos y Silvia intercambiaban miradas, en la manera en que Laura parecía observar cada pequeño detalle, como si intentara captar algo que los demás no veían. Finalmente, la música y el vino comenzaron a relajar a todos, y las conversaciones se hicieron más dispersas. Silvia, por alguna razón, decidió sentarse a mi lado. Su proximidad lo suficientemente cercana como para que sintiera su perfume. «Te gusta complicarte la vida, ¿verdad?», murmuró en voz baja, lo suficiente para que nadie más la escuchara. «¿Perdón?». «No te preocupes, todos lo hacemos de vez en cuando. Solo asegúrate de que lo valga la pena». No supe qué responder, pero antes de que pudiera intentarlo, ella se levantó para unirse a Raúl y Elena en una nueva discusión sobre qué canción cantar. Cuando la noche llegó a su fin, el grupo comenzó a dispersarse. Andrés y Laura fueron los primeros en irse, seguidos por Raúl y Elena, quienes insistieron en que Silvia los acompañara. «¿Tú qué harás?», preguntó Silvia antes de salir. «Me quedaré un rato más», respondí, intentando sonar casual. Marcos, que había permanecido en silencio durante la despedida, cerró la puerta tras ellos y volvió a la sala. Ahora que estábamos solos, el silencio volvió a envolvernos, esta vez mucho más pesado. «¿Te arrepientes de haber venido?», preguntó, su tono bajo y casi vulnerable. «No, para nada». Se sentó frente a mí, sus ojos oscuros reflejando la luz parpadeante de las velas. «Este lugar tiene algo, ¿verdad? No solo guarda secretos, también los revela». Su comentario resonó en mí, y aunque no respondí, sentí que ambos sabíamos exactamente a qué se refería. La distancia entre nosotros parecía hacerse más pequeña con cada segundo que pasaba, y aunque sabía que cruzar esa línea cambiaría todo, no pude evitar pensar que quizás era lo que ambos habíamos estado esperando desde el principio. La cabaña estaba en completo silencio, salvo por el crujido ocasional de la madera bajo el peso de la noche. Las velas aún parpadeaban, proyectando sombras que danzaban en las paredes, mientras Marcos permanecía sentado frente a mí, expectante. Había algo en su mirada, un reconocimiento tácito de que habíamos llegado a un punto del que no había retorno. «¿Te has preguntado alguna vez qué te trajo aquí?», preguntó con calma, su voz baja y medida. «Sí, pero no tengo una respuesta clara», respondí,
consciente de que mi propio tono traicionaba la intranquilidad que sentía. «Yo sí la tengo», dijo, y su expresión se suavizó con algo que casi parecía alivio. A veces el destino nos lleva así a lugares inesperados para obligarnos a enfrentar lo que hemos estado evitando. Antes de que pudiera procesar sus palabras, escuché un suave golpe en la puerta. Me sobresalté, pero Marcos ni siquiera se inmutó. «Adelante», dijo, su voz resonando con una autoridad tranquila. La puerta se abrió lentamente, y para mi sorpresa, Silvia entró. Su expresión estaba relajada, casi despreocupada, pero había un destello en sus ojos que sugería que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «¿Interrumpo algo?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que no esperaba una respuesta afirmativa. «Creí que te habías ido con Raúl y Elena», dije, mi voz sonando más aguda de lo que pretendía. «Decidí volver. Este lugar tiene un magnetismo único, ¿no crees?». Se movió por la cabaña como si le perteneciera, dejando su bolso sobre la mesa y encendiendo otra vela. Marcos permaneció en silencio, observándola con una mezcla de paciencia y curiosidad. «Mariana, ¿alguna vez te has preguntado por qué Marcos guarda tanto para sí mismo?», preguntó Silvia de repente, girándose hacia mí. «No estoy segura de a qué te refieres». «Oh, claro que lo sabes. Todos lo sabemos. Hay algo en él, ¿verdad? Algo que te atrae y al mismo tiempo te pone nerviosa». «Silvia», interrumpió Marcos con un tono que era más una advertencia que una petición. «Lo siento», dijo ella levantando las manos en señal de disculpa, pero sin borrar la sonrisa de su rostro. «Supongo que no puedo evitar ser directa». El ambiente estaba cargado, como si una corriente invisible pasara entre los tres. Silvia se sentó en el brazo de un sillón, cruzando las piernas con una elegancia calculada. «No quiero parecer intrusiva, pero siento que todos aquí compartimos algo, incluso si no podemos ponerlo en palabras», continuó, sus ojos moviéndose de Marcos a mí. «Tal vez no sea necesario ponerlo en palabras», respondió él, su mirada ahora fija en mí, como si esperara una reacción. El tiempo pareció detenerse mientras un entendimiento tácito se desarrollaba en la habitación. La dinámica entre los tres era tensa pero no incómoda, como si cada uno estuviera esperando a ver quién haría el próximo movimiento. «¿Les molesta si me quedo un rato más?», preguntó Silvia, aunque su tono era más una declaración que una solicitud. Marcos no respondió de inmediato. En cambio, se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la ventana, donde la luz de la luna iluminaba su rostro. «Haz lo que quieras», dijo finalmente, su voz suave pero firme. Silvia sonrió, satisfecha, y se reclinó en el sillón mientras jugueteaba con la llama de una vela. «¿Qué hay de ti, Mariana?», preguntó, su tono ahora más cálido. «¿Por qué no te relajas? Este lugar invita a dejarse llevar, ¿no crees?». Me sentí atrapada entre el magnetismo de Marcos y la provocación sutil de Silvia. Había algo profundamente íntimo en el ambiente, una conexión tácita que ninguno de los tres estaba dispuesto a nombrar, pero que todos sentíamos. Marcos volvió a sentarse, esta vez más cerca de mí, y me miró con una intensidad que parecía atravesarme. «Todo depende de ti», dijo, sus palabras resonando como un desafío. Silvia se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando a la luz de las velas. «No hay reglas aquí, Mariana. Solo posibilidades». Me quedé en silencio, sintiendo que el peso de la decisión recaía sobre mí. Podía sentir sus miradas sobre mí, expectantes pero sin presión. En ese momento, comprendí que no era solo un momento de conexión entre nosotros tres. Era una prueba de hasta dónde estaba dispuesta a llegar, de cuánta libertad me permitiría tomar. Tomé aire profundamente, dejando que el silencio llenara la cabaña por última vez antes de decidir.
El destino, la atracción y el misterio que todos compartíamos convergieron en ese instante, y supe que cualquiera que fuera el camino que tomara, nada volvería a ser igual.